Jorge Mario Bergoglio pide a los sacerdotes de la Basílica de San Pedro bendecir a todos los visitantes que lo deseen, incluidos los musulmanes. Pero, ¿por qué una bendición sacerdotal o incluso una bendición papal a personas de distintas religiones como el Islam, el budismo, el zoroastrismo y otras confesiones, sin un llamado a la conversión a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la única y verdadera Iglesia de Cristo? Es un pecado grave de idolatría. Un cordial saludo para todos aquellos que siguen Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. Son siempre bienvenidos. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a muchas más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios. Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, ha pedido a los sacerdotes de la Basílica de San Pedro que bendigan a todos los visitantes que lo deseen, incluidos los musulmanes. Así, el falso profeta Jorge Mario Bergoglio ha pedido expresamente que los no cristianos que hayan visitado la Basílica de San Pedro y que deseen recibir una bendición puedan recibirla, incluidos los musulmanes y también las personas de otras religiones. E incluso, como ya Jorge Mario Bergoglio ha dicho en reiteradas ocasiones, hasta los ateos van a ir al cielo. Así que esta bendición también iría dirigida a los ateos. Así nieguen a nuestro Señor Jesucristo y así nieguen a nuestro Padre Creador. Bendición para todos, pero peor aún, sin un llamado a la conversión a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la única y verdadera Iglesia de Cristo, y en donde única y exclusivamente es en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en donde tenemos a Jesús, el único medio de salvación, el único medio para llegar al Padre. Abro comillas. La gente va, siente algo. Incluso los no cristianos se acercan para pedir una bendición. Cierro comillas. Ha explicado el falso profeta Jorge Mario Bergoglio. Y de nuevo abro comillas. Todos, realmente todos, deben sentirse bienvenidos en esta gran casa. Cierro comillas. Ha agregado el falso profeta Jorge Mario Bergoglio en el discurso que ha dirigido al personal que trabaja al servicio de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Asimismo, el falso profeta Jorge Mario Bergoglio ha instado a los confesores, es decir, a los sacerdotes, que, abro comillas, perdonen todo, cierro comillas, a los fieles católicos. De nuevo, abro comillas. Por favor, que haya siempre a mano confesores, cierro comillas, ha pedido el falso profeta Jorge Mario Bergoglio. Y seguidamente, el falso profeta dice lo siguiente, abro comillas. Dad siempre la bendición a todos y a los que quieran confesarse. Perdonad a todos, cierro comillas. Ha insistido el falso profeta Jorge Mario Bergoglio. Y de nuevo abro comillas. Todos, realmente todos, deben sentirse acogidos en esta gran casa. Los que tienen fe y los que buscan la fe. Los que vienen a contemplar las bellezas artísticas de Roma y los que quieren descifrar sus códigos culturales, cierro comillas.
ha dicho el falso profeta Jorge Mario Bergoglio. Es decir, esa bendición que Jorge Mario Bergoglio le pide a los sacerdotes de la Basílica de San Pedro que hagan a todos los visitantes que lo deseen, incluidos a los musulmanes, también es para aquellas personas que solo vayan a curiosear. Así, no tengan la intención de convertirse a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esto es un grave pecado de idolatría, porque Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, le está diciendo a los sacerdotes de la Basílica de San Pedro, y esto obviamente se va a replicar a todos los sacerdotes del mundo, que bendigan la idolatría. Y la idolatría es un pecado grave y mortal que va en contra de la ley de Dios. Las sagradas escrituras, que son palabra de nuestro Padre Creador, prohíben la idolatría y no bendicen a quienes la practican. El primer mandamiento de la ley de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En Éxodo 20, del 1 al 3, nos dice que amarás a Dios sobre todas las cosas. Este mandamiento representa un compromiso total de amar a Dios en todos los aspectos de la vida, tanto física, mental, emocional y espiritualmente. Jesús también dijo que el segundo mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo, y que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Pero para poder amar al prójimo tal y como Jesús lo enseñó y cumplir con el primer mandamiento de la ley de Dios, que es amar a nuestro Padre Creador sobre todas las cosas, debemos decirle siempre la verdad a nuestros hermanos. ¿Y cuál es esa verdad? Que la práctica del budismo, del islamismo, del hinduismo, del zoroastrismo es idolatría. Y la idolatría es un pecado grave y mortal que va en contra de la ley de nuestro Padre Creador y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el único medio de salvación, el único medio para llegar al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Así que la idolatría es una obstrucción para recibir verdaderamente una bendición, y en este caso una bendición sacerdotal. Así que Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, está induciendo a todos los sacerdotes para que bendigan la idolatría. El Señor Todopoderoso dice: no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 20, del 3 al 5. Esto significa que la idolatría es un falso Dios, y en este sentido los budistas, los musulmanes, los zoroastristas y otras falsas confesiones adoran falsos dioses, y al adorar falsos dioses están en idolatría. Y la idolatría es un pecado grave y mortal que va en contra de la ley de nuestro Padre Creador y el Evangelio de Cristo. La idolatría se convierte en un falso Dios, y los musulmanes, los budistas, los hinduistas y otras falsas religiones están en idolatría porque están adorando falsos dioses. Y esta bendición que Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, le está pidiendo a los sacerdotes de la Basílica de San Pedro, hagan a todos los visitantes que lo deseen, incluidos los musulmanes,
es totalmente inválida, es inútil, pero peor aún, esta bendición que un sacerdote le haga a un musulmán sin llamarlo a la conversión a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la única y verdadera iglesia fundada por Cristo sobre el apóstol Pedro, promueve la idolatría, porque este sacerdote está bendiciendo a este musulmán sin llamarlo a la conversión. El sacerdote no está llamando a ese musulmán para que se convierta a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, para que acepte a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como el único instrumento para llegar a Jesús, y no está llamando a la conversión a ese musulmán para que acepte a Jesús como único medio de salvación, como único medio para llegar al Padre. Así que esa bendición que ese sacerdote le haga a ese musulmán es totalmente inválida, es inútil y promueve la idolatría. Pero Jorge Mario Bergoglio está llevando a cabo un falso diálogo interreligioso, un falso ecumenismo, para poder construir esa única y falsa religión mundial, la falsa iglesia del anticristo. Cómo Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, está construyendo esa única y falsa religión mundial a través de ese falso diálogo interreligioso. Llega un musulmán a la Basílica de San Pedro y ese musulmán niega literalmente a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero Mesías, como el verdadero Hijo de Dios y como Dios mismo. Y ese musulmán cree en un Dios distinto al Dios del cristianismo. Pero el sacerdote de turno en la Basílica de San Pedro va y bendice a ese musulmán. Llega un hinduista y los hinduistas tienen miles de dioses, como Shiva, como Brahma, como Ganesha, y no creen en nuestro Señor Jesucristo como Dios y como Hijo de Dios y como Mesías. Pero aún así, el sacerdote de turno va y bendice a este hinduista. Igualmente puede ir un ateo, y el ateo no cree ni en Dios ni cree en Jesús. De hecho, dice que no existen, pero va a la Basílica de San Pedro solo a curiosear, a mirar las obras de arte del Vaticano. Pero el sacerdote de turno va y bendice a este ateo. Y Jorge Mario Bergoglio, que ha dicho en muchas ocasiones: lo peor que puede suceder es hacer proselitismo. La predicación del Evangelio no es hacer proselitismo. Yo se lo digo a todo el mundo, a todos los obispos, a los misioneros. Ustedes van en misión, pero no hacen proselitismo. Es decir, que no tratemos de convencer a nadie de que la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana es el único instrumento para llegar a Jesús, y que no tratemos de convencer a nadie de que Jesús es el único medio de salvación, el único medio para llegar al Padre. Ya Jorge Mario Bergoglio en el pasado dijo que todos caben en la iglesia así como son: fornicarios, adúlteros, homosexuales, ladrones, mentirosos. Igualmente el falso profeta Jorge Mario Bergoglio afirmó que todas las religiones son distintos caminos para llegar a Dios, que todas las religiones son distintos lenguajes para llegar a Dios, porque Dios es Dios y todos somos hijos de Dios. Jorge Mario Bergoglio promueve la idolatría, pidiéndole a los sacerdotes que bendigan a todos, incluidos musulmanes, budistas, zoroastristas, ateos, así nieguen a nuestro Señor Jesucristo como único medio de salvación, como único medio para llegar al Padre. Jorge Mario Bergoglio está tirando en la basura a nuestro Señor Jesucristo. Jorge Mario Bergoglio está tirando a la basura el evangelio que nos enseñó Cristo. El falso profeta Jorge Mario Bergoglio está tirando en la basura
toda la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que la ha acompañado por más de 2000 años, desde que Cristo fundó la Iglesia sobre el apóstol Pedro. Si el sacerdote que le va a dar la bendición a ese musulmán, a ese hinduista, a ese zoroastrista, a ese ateo, no lo llama a la conversión para que acepte la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana como el único instrumento para llegar a Jesús, y no llama a la conversión a ese budista, a ese musulmán, a ese zoroastrista, a ese ateo, para que acepte a Jesús como único medio de salvación, como único medio para llegar al Padre. Todas esas personas estarán y seguirán en idolatría, adorando falsos dioses, y esa idolatría anula cualquier tipo de bendición. Y por otro lado, esa idolatría hace que lo bueno que Dios ofrece quede lejos del alcance de todas las personas que están adorando falsos ídolos, que están en idolatría. Así que esa bendición es totalmente inútil. Pero lo más grave es que promueve la idolatría. Así que la Iglesia Católica en este momento, bajo la cabeza del falso profeta Jorge Mario Bergoglio, está cayendo en una grave apostasía. E igualmente dentro de la Iglesia se está introduciendo la blasfemia, la herejía y el sacrilegio. Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, definitivamente está construyendo esa única y falsa religión mundial, la falsa iglesia del anticristo. Vamos a decirlo de otra manera. Toda la maldad practicada a través de la idolatría y de la adoración a falsos dioses impide que la bendición se imponga a las personas, en este caso a los musulmanes, hinduistas, budistas y otras falsas religiones, porque están en idolatría, adorando falsos dioses. Entonces, ¿por qué el falso profeta Jorge Mario Bergoglio le pide a los sacerdotes de la Basílica de San Pedro que bendigan a todos los visitantes que lo deseen, incluidos los musulmanes, budistas, hinduistas, zoroastristas, ateos, a todo el mundo, sin hacer un llamado a la conversión? Ese sacerdote no le va a decir a estas personas que están en idolatría, adorando falsos dioses, que se tienen que convertir a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, esa iglesia que fundó Cristo sobre el apóstol Pedro, porque es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana el único instrumento para llegar a Jesús. Y ese sacerdote no le está diciendo a estas personas que están en idolatría, adorando falsos dioses, y no los está exhortando para que acepten a Jesús como ese único medio de salvación, como ese único medio para llegar al Padre. Así que Jorge Mario Bergoglio no solo promueve la idolatría, sino también la apostasía dentro de la iglesia, y está cometiendo una grave herejía, porque está negando literalmente a nuestro Señor Jesucristo como único medio de salvación. Y aquel que niegue al Hijo también está negando al Padre. Así que el falso profeta Jorge Mario Bergoglio está engañando a millones y millones de católicos en el mundo y a toda la humanidad, conduciéndolos al error. Y al llevarlos al error, los está llevando también a la condenación eterna, porque al final muchos, pero muchos católicos, totalmente engañados, totalmente manipulados, en una disonancia cognitiva total, creando una falsa percepción de la realidad para poder autoengañarse y justificar al falso profeta Jorge Mario Bergoglio, van a caer redonditos en esa única y falsa religión mundial, la falsa iglesia del anticristo, y también van a caer en idolatría.
y ninguna, pero ninguna bendición les va a llegar de nuestro Padre Creador y de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos dijo: yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y así como nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor, Jorge Mario Bergoglio es el falso profeta, que se comporta como cordero, pero habla como dragón. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios.